Estimados alumnos y alumnas, bienvenidos a esta primera clase del curso de tornería. El tema a desarrollar es el sistema de unidades de los principales sistemas que se utilizan a nivel global. Comenzamos. En nuestro país, las unidades que utilizamos para cuantificar magnitudes están regidas por el sistema métrico legal argentino, que lo podemos nombrar con sus siglas SIMELA. Está constituido por las unidades, múltiplos y submúltiplos, prefijos y símbolos del Sistema Internacional de Unidades, que lo denominamos con las iniciales SI, y las unidades ajenas a él, que se incorporan para satisfacer requerimientos de empleo en determinados campos de aplicación. Se lo suele llamar sistema métrico. Este sistema expresa que las longitudes utilizan como unidad el metro, para la unidad de masa el kilogramo, para el tiempo el segundo, para la intensidad de corriente eléctrica el ampere, para temperatura el grado Kelvin, para la intensidad luminosa la candela y para la cantidad de sustancia el mol. Para medir distancias o dimensionar objetos utilizamos como unidad de medición el metro. En 1790, la Asamblea Nacional Francesa lo definió como la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre, y se construyó una barra prototipo de 1 metro de longitud utilizando platino e iridio como material. Esta barra aún se conserva en el Museo de Francia. Luego, en 1983, la 17ª Conferencia General de Pesos y Medidas definió un metro como la longitud del camino recorrido por la luz en el vacío durante un lapso de la 299.792.458 parte de un segundo, basándose que la velocidad de la luz en el vacío es exactamente 299.792.458 metros por segundo. Sucede que para algunos oficios o ramas de estudio, el metro puede resultar dimensionalmente pequeño o por el contrario grande. Por ello se aplican múltiplos y submúltiplos de él. Veamos, si tomamos como unidad base el metro y lo multiplicamos por 10, a 10 metros, surge la unidad decámetro. Si lo multiplicamos por 100, o sea 100 metros, la unidad es el hectómetro. Si lo multiplicamos por 1000, la unidad es 1 kilómetro, que es equivalente a 1000 metros. Podemos decir que el hectómetro es una unidad muy conocida en el estudio de agrimensura, en la dimensión de campos, el cual se utiliza como unidad de área o superficie la hectárea, que es equivalente a 1 hectómetro por 1 hectómetro, o sea 100 metros por 100 metros. Si vemos los submúltiplos del metro, 1 metro dividido 10 nos da la unidad el decímetro, que equivale a 0,1 metros. Si lo dividimos por 100, la unidad es el centímetro, que equivale a 0,01 metros. Y si lo dividimos por 1000, obtenemos como unidad de medida el milímetro y equivale a 0,001 metros. Si queremos realizar pasaje de unidades a múltiplos o submúltiplos, se debe desplazar la coma hacia un lado o hacia otro. Por ejemplo, queremos convertir 1235 metros a kilómetros. Como un kilómetro son 1000 metros, se debe dividir 1235 metros por 1000 metros que entran en un kilómetro. El resultado será desplazar la coma 3 unidades hacia la izquierda, o sea, 1,235 kilómetros. Ahora, si deseamos convertir 3.618 metros a milímetros, como un metro son 1000 milímetros, se debe multiplicar 3,618 por 1000 milímetros que entran en un metro. El resultado se obtiene desplazando la coma 3 unidades hacia la derecha, o sea, 3.618 milímetros. En ambos casos, si no se dispone de unidades hacia un lado o hacia otro, se debe completar con cantidad de ceros como unidades falten. Los oficios buscan la unidad que mejor les sienta conforme a las dimensiones que manejan. Por ejemplo, en la construcción es usual que se utilice el metro, pero en la carpintería se utiliza el centímetro. En la metalurgia, por la precisión y tolerancia con la que se mecanizan piezas mecánicas, resulta que el milímetro aún queda grande. Entonces se utilizan submúltiplos de él. Observemos, si tomamos como unidad base el milímetro,
y lo dividimos por 10, obtenemos la décima de milímetro, cuya expresión es 0,1 milímetros. Si lo dividimos por 100, obtenemos la centésima de milímetro, cuya expresión es 0,01 milímetros. Y si lo dividimos por 1000, obtenemos la milésima de milímetro, cuya expresión es 0,001 milímetros. Esta última unidad, la milésima de milímetro, es congruente con la expresión micrón, solo que cuando hacemos uso de la unidad micrón, estamos haciendo referencia a la millonésima parte de un metro. Y cuando hacemos la referencia de milésima de milímetro, estamos haciendo referencia a 1 milímetro dividido 1000, o la milésima parte de un milímetro, que ya había sido 1 metro dividido 1000. Cuando se represente gráficamente una pieza para su posterior fabricación, se utilizará como unidad el milímetro, siendo esta no indicada expresamente a continuación de la dimensión con su símbolo, la WM. De esta forma, cuando veamos una cota con una dimensión pero sin unidad, entenderemos que el 14, que está por izquierda de la coma, son milímetros enteros. Luego, por derecha, tendremos los submúltiplos del milímetro, donde la primera unidad contigua a la coma, por derecha, que es el 2, es la décima de milímetro, la segunda unidad, que es el 9, es la centésima de milímetro, y la tercera unidad, que es el 3, es la milésima de milímetro. Muchas veces, en los talleres convencionales, no utilizamos la milésima para poder dimensionar piezas, ya que dependiendo de diferentes factores, como puede ser la precisión de la maquinaria, la precisión de los instrumentos de medición y sobre todo el factor temperatura, que como sabemos aporta variación a las piezas debido al fenómeno de dilatación y contracción, es muy difícil controlarla. Entonces, muchas veces procederemos al redondeo de la milésima. Para ello, utilizaremos el siguiente criterio. Si la milésima es mayor a 5, redondearemos la centésima para arriba. Si la milésima es menor a 5, dejaremos la centésima como está. Si la milésima es 5, procederemos a mirar la siguiente unidad por derecha. Si es mayor a 5, redondeamos la centésima para arriba. Si es menor a 5, dejaremos la centésima como está. Veamos ahora el sistema imperial de unidades. El sistema anglosajón de unidades es un conjunto de unidades de medida diferentes al sistema métrico decimal, que se utiliza actualmente como medida principal en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en algunos territorios históricamente vinculados a estos dos países por haber sido colonias. En este sistema imperial obtenemos las siguientes unidades. Para tiempo se utiliza el segundo, para longitud el pie, para masa la libra, para fuerza la libra también, y para temperatura el grado Fahrenheit. En este sistema no se utilizan múltiplos y submúltiplos como en el sistema internacional para definir longitudes más grandes o más pequeñas, sino que cambia la unidad. Podemos ordenarlas de mayor a menor de la siguiente forma. Partimos de la menor unidad, que es la pulgada, y que se representa con las letras IN, que es la abreviación de pulgada, de inch. Obtenemos luego la unidad pie, que se representa con las unidades FT, de feet, que es equivalente a 12 pulgadas. Luego tenemos la yarda, que es equivalente a 3 pies, y lo indicamos con la letra YD. Y por último, obtenemos la milla, que son 1760 yardas, y que lo simbolizamos con la letra MI. Tenemos algunas unidades intermedias, como braza, como cadena, que no las vamos a nombrar. En el sistema imperial, la unidad técnica para dimensionar piezas mecánicas y esquematizarlas en el plano es la pulgada. Veamos de dónde sale la pulgada. Originalmente fue una unidad de longitud antropométrica, que equivalía a la longitud de la primer falange del pulgar, y más específicamente a su falange distal. Fue utilizada en muchos países con diferentes equivalencias, muy probablemente dependiendo de la anchura de la falange del gobernante que fijó la medida.
La pulgada es una unidad que viene desde antes de los romanos, por lo que antes de la implantación generalizada del sistema métrico decimal, era común en casi todos los sistemas de medidas de los países occidentales, sobre todo en los que estuvieron bajo dominio del imperio. Por lo común era la 12ª parte de un pie, y a su vez se dividía en 12 líneas. El problema radicaba en que se tomaban diferentes dimensiones de un pie, entonces la pulgada tenía diferentes valores. Así es como la pulgada romana valía 24,6 milímetros, la pulgada española 23,22 milímetros y la pulgada francesa 27,07 milímetros. La pulgada anglosajona 25,4 milímetros. Con la llegada del metro al sistema internacional de medidas, la mayoría de países discontinuaron el uso de la pulgada. Por ello, solo quedó con validez global la pulgada anglosajona, para los países que hayan tenido vinculación histórica con los británicos. Entonces, consideramos que la equivalencia entre sistemas es una pulgada igual 25,4 milímetros. La pulgada se simboliza de la siguiente forma. En inglés se agrega como unidad in, siendo la abreviatura de inch, que significa pulgada en inglés. En cambio, en el sistema métrico, cuando queremos acotar una dimensión en pulgadas, agregamos comillas al final de la cifra. Veamos el uso de la pulgada. En el ejercicio del oficio metalúrgico es cotidiano interactuar con dimensiones expresadas en pulgadas, en casos como roscas en pulgadas, medidas nominales de materiales brutos, bulonería con cabeza en pulgada, engranajes diametral pitch. Para una correcta interpretación de las dimensiones y ejecución de los mecanizados, es imprescindible conocer el procedimiento para convertir expresiones en pulgadas a milímetros. Cuando queremos convertir pulgadas enteras a milímetros, aplicaremos el siguiente procedimiento. Multiplicaremos la cantidad de pulgadas enteras por la equivalencia de una pulgada en milímetros. Por ejemplo, queremos convertir 2 pulgadas, multiplicamos 2 por 25,4 milímetros. El resultado es 50,8 milímetros. En este nuevo ejemplo, convertiremos 6 pulgadas. Lo haremos multiplicando 6 por 25,4 milímetros. El resultado, 152,4 milímetros. Fracciones de pulgada. En el sistema imperial, cuando se desea expresar dimensiones menores a una pulgada, se utiliza sistema de fracciones. Es común utilizar fracciones de 1 en 64avos. Una fracción se compone de dos números. El numerador, en la parte superior, por arriba de la línea, indica cuántas partes del entero se toman. El denominador, en la parte inferior, por debajo de la línea, indica cuántas partes se divide el entero. Gráficamente, si tomamos un entero como un círculo, lo dividimos en 4 y sombreamos 3 partes que indica el numerador. Veamos la conversión de fracciones de pulgada a milímetros enteros. Para ello, tomaremos como valor una pulgada y lo dividiremos por cantidad de partes que indica el denominador y luego multiplicaremos por la cantidad de partes que indica el numerador. Por ejemplo, para convertir un medio de pulgada a la pulgada, que equivale a 25,4 milímetros, lo dividimos por 2, como su denominador indica, y lo multiplicamos por 1, como indica su numerador. El resultado es 12,7 milímetros. Luego, en la expresión 3/4 de una pulgada, dividimos una pulgada por 4, 25,4 dividido 4 nos da 6,35, multiplicado por 3, como su numerador indica, la expresión es 19,05 milímetros. Veamos este nuevo caso. Puede suceder que se exprese una dimensión con parte entera y parte fraccionaria. En este caso, se procede a calcular la parte entera por un lado, la parte fraccionaria por otro, y luego se suman. Por ejemplo, tenemos la expresión 2 pulgadas más 3/4 de pulgada. Veamos la parte entera. Como vimos anteriormente, multiplicamos la cantidad de pulgadas por sus partes enteras. O sea, obtenemos 2 por 25,4. Esto nos da 50,8 milímetros. Ahora la parte fraccionaria. 25,4 dividido por 4, como indica el denominador de la fracción, y lo multiplicamos por 3 partes, como indica su numerador. El resultado nos da 19,05 milímetros.
Ahora sumamos ambas partes. 50,8 milímetros, que es la parte entera, más 19,05 milímetros, que es la parte fraccionaria. El resultado total es 69,85 milímetros. Esto es todo, amigos. Hemos llegado al final de la clase. Espero que les sirva, que les haya gustado. Pueden seguirme suscribiéndose a mi canal y recibirán las notificaciones de los próximos videos. Muchas gracias a todos.